Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otra edición de nuestros servicios de adoración en línea en Mosaic Boston, Brookline. Estoy muy contento de que estés sintonizando con nosotros. Saluda en la sección de comentarios a continuación si estás viendo desde Facebook Live. Además, solo una palabra para nuestros asistentes habituales. Si usted ha dado su correo electrónico en nuestro boletín, habrá recibido seguramente esta semana una encuesta y nos encantaría que pudiera dar su opinión. Y nos harías un gran favor si rellenas lo que dice ahí, ¿no? Entonces, nos ayudaría enormemente a reunir toda la información que necesitamos para poder reabrir la iglesia de nuevo y abrir de la manera correcta. Dicho esto, podrías orar conmigo por la predicación de la santa palabra de Dios. Padre Celestial, te amamos, te agradecemos. Señor, que eres nuestro Padre, que muchos son tus hijos y que cuando nos llamas a ser uno de tus hijos, nos llamas a una familia. Y Señor, sabemos que en cualquier familia los conflictos existen y oro, Señor, que hoy nos muestres que por el Evangelio de Jesucristo, por gracia, nos haces humildes. El Evangelio es la única fuerza en el universo capaz de hacernos humildes, de llevarnos al punto en el que crucificamos la carne y nos llegamos a nosotros mismos y los seguimos y servimos a los demás. Señor, oro para que nos bendigas hoy en tu palabra. Toma estos versículos, Señor, y aplícalos no solo a nuestras mentes, sino también a nuestros corazones, y potencia nuestra voluntad de vivir de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Oramos todo esto en el santo nombre de Cristo. Amén. Estamos en una serie de sermones en el libro de Filipenses. Este es el sermón número 3. El pastor Ivy inició la serie la primera semana, hace unas cuantas semanas, y vimos Filipenses capítulo 1 la semana pasada, de 12 al 30, el que hice yo, y hoy estamos en Filipenses 2, versículos del 1 al 11. El título del sermón de hoy es Humildad, la clave de la armonía. Humildad, la clave de la armonía. Una de las cosas que ha hecho la cuarentena es que ha dado a luz aquellos conflictos relacionales que tenemos con nuestros compañeros de piso o con nuestros familiares. Y estamos agradecidos por ellos porque ahora podemos resolver estos problemas con el Evangelio de Jesucristo, y la humildad es realmente una clave para la armonía. Uno de mis mentores se llama Bill Wellens y define la humildad de esta manera. La humildad consiste en nada que probar y a nadie a quien impresionar. Nada que probar y a nadie a quien impresionar. Realmente me gusta esto. Las escrituras enseñan que el orgullo es la raíz de todo, y el pecado es lo que nos impide vivir las vidas que Dios ha querido que vivamos. El orgullo se interpone en el camino de disfrutar a Dios, se interpone en el camino de disfrutar de la gente y de la vida. A veces el orgullo aparece en nuestras vidas donde pensamos demasiado en nosotros mismos. A veces el orgullo aparece como inseguridad, donde estamos pensando muy poco de nosotros mismos. Pero en cualquier caso estamos pensando en nosotros mismos. Pensar demasiado en ti mismo es orgullo. C.S. Lewis dijo, el orgullo no trata de pensar demasiado de ti mismo, sino estar pensando demasiado en ti mismo. El orgullo no se trata de estar pensando demasiado de ti mismo, sobre ti mismo, sino estar pensando demasiado en ti mismo. Peter Kreeft, uno de mis filósofos favoritos, dice, el orgullo tiene globos oculares que miran hacia adentro. La humildad, sin embargo, mira hacia afuera en éxtasis de olvidarse de sí mismo. ¿Qué lugar aquel, el olvidarse de sí mismo? Y ahí, precisamente, es donde el Evangelio intenta llevarnos. Una de las cosas que mencionaré sobre la predicación a través de Filipenses, esta es mi segunda vez, la tercera ahora con número de series, predicando en esta serie, el capítulo 2 del 1 al 11, estaba leyendo mis notas de cuando lo prediqué en el 2015 y me sorprendió la idea de,
Oh, wow. El tipo yo de 2015, hace 5 años, no tenía ni idea de cuánto estaba luchando con mi orgullo. Y me está yendo mucho mejor en el 2020. Y tan pronto como dices eso, te das cuenta y dices, wow, eso que acabo de hacer es también bastante orgulloso. Y eso es lo que ves con el orgullo. Nunca alcanzas la humildad. No se trata de llegar al destino de la humildad. Se trata del viaje. ¿Estás creciendo en la humildad? ¿Estás creciendo en arrepentimiento de orgullo? Estamos a punto de encontrar uno de los pasajes más densos teológicamente de la cristología en las Escrituras. Pero esos pasajes no fueron escritos solo para teólogos. Esta escritura fue escrita para la gente común, para la gente normal, para los cristianos comunes que tratan con problemas comunes, para la gente de negocios, gente trabajadora, soldados, esposas, esposos, padres, hijos. No se trata solo de cristología, sino de tratarse y de llevarse bien los unos con los otros. Entonces, ¿mirarías el texto conmigo? Hoy vamos a estar, como dije, en Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la lectura de la palabra autoritaria e infalible de Dios, que le escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. La clave para una relación armoniosa, como ya mencioné, es la humildad. Y tenemos que hacernos al menos 5 preguntas en este texto para diagnosticar si estamos creciendo en humildad. En primer lugar, ¿estoy motivado por el gran amor de Dios? Segundo, ¿estoy buscando la unidad o mi propio camino? Tercero, ¿estoy creciendo en egoísmo o en humildad? Cuarto, ¿estoy poniendo los intereses de los demás por encima de los míos? Y número 5, ¿estoy pensando con la mente de Cristo? Entonces empezamos. 1. Pregunta número 1. ¿Estoy motivado por el gran amor de Dios? Me encanta cómo Pablo comienza con esto. Podría simplemente haberles confrontado, podría haber dicho: ¿por qué hay desunión en esta familia de Dios, en esta iglesia local en Filipos? Él no lo hace. Él no comienza con una dura reprimenda. Comienza con el tierno amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es la única fuerza lo suficientemente poderosa como para llevarnos a un punto donde nos humillamos, donde buscamos crucificar nuestro orgullo, nuestro propio ser y nuestro ego. Aquí él dice: por lo tanto, si hay, y luego por lo cual, la palabra por lo cual significa por lo tanto. Ese por lo cual aparece después, entre medias del pasaje que hemos leído. Pero donde quiera que vea un por lo tanto en las Escrituras, debe preguntar ¿para qué sirve? Bueno, aquí se remonta en Filipenses 1:27, que es quizás el resumen, la tesis de todo el libro. Él dice en Filipenses 1:27: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya
sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Están luchando lado a lado por la fe del Evangelio, hermanos y hermanas. Estáis unidos en la búsqueda de la misión de Dios, la expansión de su reino de amor. Esto se remonta a la necesidad de mantenernos firmes en la unidad. Y el contexto es que se han plantado semillas de desunión en el cuerpo de Filipos. Entonces Pablo comienza aquí con Cristo y el Evangelio y la palabra sí, por tanto sí hay. Y no es una palabra de duda o certeza, de bueno y sí, es una palabra que significa desde entonces y nos da una pregunta retórica cuádruple. Hay 4 cosas que él dice. Si desde entonces tienes esto en el Evangelio, luego él va a lo que quiere que haga ellos, que quieren que hagan ellos, a la luz de esto. ¿Por qué comienza con el Evangelio? Comienza con el Evangelio para llevarnos a un punto de endeudamiento. Hay 2 formas de vivir la vida, de privilegio o endeudamiento. El orgullo te lleva a cierto punto donde crees que te mereces privilegios. El Evangelio, sin embargo, te lleva a un lugar de endeudamiento donde te das cuenta de que lo único que realmente mereces es el infierno. Es la separación de Dios por toda la eternidad. Si escuchas esto por primera vez, por cierto, sí, suena muy duro, suena muy abrupto. Es tan desagradable. Pero la Escritura siempre hace esto para despertarnos de nuestro orgullo, para despertarnos de nuestro estupor espiritual. Él dice, por tanto, este es el versículo 1, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y voy a desglosar esto. Comienza con ánimo, un estímulo, y luego con Cristo. Aquí es una palabra griega que es parakleses. Jesús usa esta palabra para describir realmente al Espíritu Santo, que es paraklete, la palabra, ¿no? Él es el ayudante, Él es el consolador, es el animador, ¿no? El que estimula, ¿no? El que es llamado para ayudar, como dicen las Escrituras en Juan 14. Pablo comienza aquí con estímulos, ánimos, porque el conflicto relacional es siempre una fuente de desánimo. Y en estos momentos en el que estás desanimado por causa de los que son cercanos a ti, tienes que elegir. Tienes la opción de permanecer en ese desacuerdo o recurrir a Cristo, quien es el animador, el que estimula, quien por el Espíritu Santo es nuestra suficiencia. Y ha prometido nunca dejarnos o abandonarnos sin importar que hay ánimo en Cristo. La segunda cosa aquí es la comunión del Espíritu, ¿no? La participación o compañerismo. Cuando una persona se vuelve del pecado a Cristo, se arrepiente por gracia a través de la fe, confía en el Señor. En ese momento eres habitado por el Espíritu Santo. Estás bautizado en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo nos lleva a la comunión con Cristo y los unos con los otros. Esto es lo que significa tener un compañerismo en el Espíritu. Tienes comunión con Dios y tienen comunión con aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y esos son nuestros hermanos cristianos y nuestros hermanos y hermanas. No se pueden amar a Dios. No pueden amar a Dios sin amor a los creyentes en Cristo, como dice en 1 Juan. Si hay afecto y compasión. El afecto y compasión aquí que habla, dice ahora, ¿no? Pablo llega a este elemento emocional del amor de Dios y él no nos permite permanecer en el nivel de la lógica donde muchos de nosotros naturalmente queremos permanecer. Él desciende, él va aún más en nuestro corazón, en nuestro afecto, y él dice, si tienes en tu corazón esta experiencia viviente de Dios, ¿cómo puedes no compartir esos afectos y extender esos afectos a los demás? Esta misma palabra se usa también en Mateo 9:36, donde dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión, sintió compasión por ellos porque esta multitud estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor.
Aquí la palabra griega es splagnizomai. Habla de órganos internos, ¿no? De sentimientos internos. Según Jesús internamente sintió amor, afecto, compasión. Cada relación con un conflicto, cada relación con un problema es una oportunidad para aprender más de lo que Cristo sintió. ¿Te sientes ofendido por las personas que te rodean? Bueno, nadie fue tratado tan ofensivamente como Jesucristo. ¿Alguna vez has sido abandonado por tus amigos? Bueno, Jesús invirtió 3 años en sus 12 discípulos y fueron abandonados por 11 de ellos. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Jesús fue traicionado por Judas y todavía lo amaba. Aún así extendió tanto su amor que en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si tenemos este afecto, esta compasión, este estímulo, si tenemos todo esto en Cristo, la comunión con el Espíritu también, ¿cómo no debemos estar motivados para amar a los demás cuando estamos motivados por el gran amor de Dios? Pregunta número 2. ¿Estoy buscando la unidad o mi propio camino? Filipenses 2:2 dice: Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto, por cierto, es una lección increíble de liderazgo. Es una lección increíble en el matrimonio. Pablo no les dice qué hacer. Ahí no es donde comienza. Primero comienza con el Evangelio. Si amas a Dios, si has experimentado el amor de Dios, y luego vuelve a sí mismo. ¿Me amas? Si me amas, completa mi gozo. Voy a comenzar a hacer esto todo el tiempo con mis hijas ahora. Creo que voy a comenzar a hacer eso. Sofía, completa mi alegría haciéndome una tortilla. Oh, Elizabeth, completa mi alegría lavando los platos. Oh, Catalina, completa mi gozo al no ver 3 horas más de lo que sea que estés viendo. Oh, no lo hagas, Milana. Completa mi gozo al no gritar tanto. Por favor, completad mi gozo. Y esta es la única manera discreta de Pablo para atraerlos. En lugar de reprenderlos por la desunión, apela al hecho de que lo aman. Les aman. Aquí él dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Ahora, lo que es fascinante, él repite esto: unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Aquí no está hablando de uniformidad. Él está hablando de ir al unísono. Es por eso que se usa la palabra armonía, ¿no? Unidos. La palabra en el sentido de armonía, que es la humildad, es la clave para la armonía relacional. Que no estamos cantando una sola voz o voces diferentes, sino que estamos cantando en armonía. No es uniformidad, es todo al unísono. Y la alegría de Pablo está envuelta en su unidad, en esta unión al unísono, pero no en una uniformidad. Relaciones armoniosas no suceden por accidente. Si ves a una pareja que ha estado casada durante décadas, los ves tomados de la mano mientras caminan por la playa con una hermosa puesta de sol y siempre usando camisas con pantalones kakis, siempre. Y los ves mientras estás tomado de la mano y dices: oh, son tan afortunados, son muy afortunados. Te voy a decir algo: no llegaron ahí por suerte o simplemente por compatibilidad natural. Ellos llegaron ahí por el trabajo duro, a través de duro trabajo. Las relaciones toman trabajo y las relaciones armoniosas toman esta mentalidad de la que habla Pablo, una mentalidad que trabaja hacia la unidad, hacia este canto al unísono, pero no a una uniformidad. No está hablando de una monótona conformidad intelectual, no está hablando de pensar en lo mismo. Él está hablando no solo de estar en la misma página, está hablando de moverse en la misma dirección, estar en el mismo viaje.
No es una expresión de acuerdo intelectual, sino de intención, una disposición. Todos tenemos nuestros diferentes roles en el equipo. Entonces, todos debemos estar creciendo y experimentando este deseo. Y esto viene de la mente de Cristo. Y por cierto, esto es muy diferente de la resolución de conflictos mundanos. Ir a ver a un terapeuta, a un consejero matrimonial, que no tiene ningún fundamento en el Evangelio. Por lo general, la forma en la que buscan resoluciones diciendo qué quieres y cómo puedo llevar a un punto en el que ambos obtengan lo que quieren, que necesitas sacrificar un poquito, que necesitas sacrificar, y entonces si hacemos todas estas cosas lo vamos a llevar a X resultados. La Escritura dice que ese no es el camino hacia esta unidad y acuerdo. El camino es que sacrifiques tu propio ser. Por eso dice el mismo amor, la misma mente, el mismo amor. El mismo amor está hablando del amor de Cristo que se revela en su encarnación, vida, muerte, sepultura y resurrección. Y hablaremos de eso. Pero la frase final en este versículo habla del estar completamente de acuerdo y estar en una sola mente. Y aquí es un poco diferente en el griego, donde habla de ser un alma, que la verdadera unidad no es solo organizacional o externa, es una cuestión de corazón, no es automático, es una acción deliberada. Elijo unirme, elijo buscar la unidad. La unidad cristiana es categóricamente diferente de cualquier otro tipo de unidad. Y nuestro mundo, por cierto, celebra la unidad. Una de las razones por las que se celebra la unidad es porque hay muy poca unidad en el mundo. Tal vez la unidad en torno a un equipo deportivo o el esfuerzo común en una causa benéfica, correr un maratón de 5 kilómetros juntos, pero por lo general la unidad que se encuentra en el mundo de hoy es la unidad con personas que piensan exactamente como usted, que se ven exactamente como usted, que votan precisamente como usted. El cristianismo dice que no. El Evangelio de Jesucristo toma personas muy diferentes, personas categóricamente diferentes y las une en una sola familia. La unidad es muy rara, es muy difícil de lograr y muy difícil de preservar y mantener. Es por eso que cuando el mundo lo ve, se sorprenden. Es por eso que Jesús dijo: en esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Voy a hacer una pausa aquí y decir una de las cosas que más amo de Mosaic es que somos un verdadero mosaico. Personas de todo el mundo, personas que hablan docenas de idiomas, personas de diferentes etapas, en diferentes etapas de la vida que se unen y adoran al mismo Cristo. Nuestro mundo necesita desesperadamente más de eso. Y hemos visto esto con personas que mueren a causa de racismo. Hemos visto esto con George Floyd en Minneapolis. Y esto es una y otra vez. Gente recordada por hashtags por causa del racismo, este racismo institucional. Ahora, te diré esto. Esto no es solo un problema de color de la piel y todo eso. Es un problema de pecado. Las Escrituras dicen que cada uno de nosotros es un pecador. Cada uno de nosotros es impulsado por el orgullo, ya sea el orgullo racial, financiero, nacional. El Evangelio dice que no. Debemos arrepentirnos de ese orgullo y aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Estoy creciendo en egoísmo o en humildad? Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Debe dejar meditar en eso. Puedo decir mucho sobre esto, y he aprendido de mi propia experiencia personal que no hay una cantidad de funciones homiléticas que pueda hacerte para que llegues al punto en el que puedas hacer esto. No puedo hacer eso, pero el Espíritu Santo sí. Eso es tan antinatural,
Y Pablo aquí dice que el verdadero obstáculo para la verdadera unidad no es solo una diferencia de opinión. Ese no es el obstáculo para la unidad. Es que las personas tienen opiniones diferentes. El obstáculo para la unidad es el egoísmo y es la vanidad. Por eso dije que la humildad es la clave para la verdadera unidad, de la armonía relacional. La resolución de conflictos mundanos es así. Suena como: defienda sus derechos, sea firme, negocie lo que quiera. La técnica está en realmente estar equilibrado, balancear, digamos, sus necesidades con las necesidades de la otra persona. Y aquí Pablo dice que no. Manténgase alejado de la ambición egoísta. No hagas nada por ambición egoísta o presunción. Aquí en griego es un espíritu político en el que intentas crear seguidores para ti mismo, derribando a tus oponentes. Y las escrituras dicen en Gálatas 5 que tanto la ambición egoísta como la vanidad son fruto de la carne. Y la presunción aquí es una presunción vacía, o en el griego es una vanagloria, kenodoxia, gloria inútil, en lo que te hinchas con el fin de tu propia importancia, olvidándote de que todo lo que tienes pertenece y procede de Dios. Primera de Corintios nos dice que ¿quién te hizo diferir? ¿Quién te hizo ser un poco diferente a los demás? ¿Quién te hizo ser único? Fue Dios. El que te dio los dones, el que te dio las habilidades, las oportunidades, te dio la fuerza, cada latido del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos hinchando así con nuestra inútil gloria? Él dice, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos, incluso en nuestras inseguridades. Demasiado autoenfoque. Necesitamos alejar nuestros pensamientos de nosotros mismos a las necesidades de los demás. Y aquí la pregunta es, ¿se supone que tengo que ser algún tipo de felpudo? ¿Se supone que tengo que permitir que la gente se me pase por encima? No, claro que no. Por supuesto que no. Pero debemos comenzar a pensar en las necesidades de los demás. Debemos darnos cuenta de que todo lo que tengo, inteligencia, dinero, ética de trabajo, todo es de Él y para Él. Aquí es donde el Evangelio realmente nos humilla, donde nos pone cara a cara con nuestra pecaminosidad, con nuestra propia depravación. Si no estás creciendo cada día en una comprensión más profunda de tu pecaminosidad ante Dios, entonces no estás creciendo espiritualmente. Cuanto más te acercas a Dios, más grande se ve Él, y más pequeño nos vemos. Y ese es un gran lugar para estar. Ese es un gran lugar para estar. Pregunta número 4. ¿Estoy poniendo los intereses de los demás por encima de los míos? De esto trata el versículo 4. No buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por cierto, esto no significa que nunca le digamos que no a las personas. Jesús tuvo momentos en los que recibiría de la multitud. Pero se alejaría de la multitud para ir y pasar tiempo con Dios a veces. Con Dios el Padre. Sabía que estaba llegando a un punto, a veces que sabía que él necesitaba fuerzas, estaba quedando sin fuerzas, estaba corriendo vacío espiritualmente hablando, si lo podemos decir así. Necesitaba repostar y recargar. Entendió que si no estuviera en un lugar fuerte espiritual y físicamente, no podría ayudar a las personas. Jesús a menudo decía que no a las necesidades de las multitudes para pasar tiempo con el Padre o entrenar a sus discípulos, discipularles. Entonces tenía prioridades. Él hizo todo eso para asegurarse de que era un mejor siervo de Dios. Aquí la cuestión es, cuenta a otros como más importantes que tú. Mira los intereses de los demás. ¿A quién no estás contando más importante que a ti mismo? ¿De quién es el interés de las personas en tu círculo de influencia?
cuyo interés no está buscando. ¿Conoces el interés de los demás? ¿Eres bueno escuchando? Lo digo con un poco de ironía porque la gente piensa que soy un poco terrible escuchando. Pero lo intento, lo estoy escuchando. Lo estoy intentando. Estoy creciendo en cómo escuchar. Y esto es lo que sucede solo por el poder del Santo Espíritu. Eres un buen oyente. Sigue creciendo en esto. Y pregunta número 5. ¿Estoy pensando con la mente de Cristo? Ahora aquí lo que quiero hacer, quiero pasar la mayor parte de nuestro tiempo en este punto, porque es donde Pablo pasa la mayor parte de su tiempo. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy pensando con la mente de Cristo? ¿Cómo? Al meditar en la encarnación, en el milagro que es esa encarnación. Ese es el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Tienes acceso a la mente de Cristo? Tienes acceso a la mente del Dios del universo. Y cuanto más te acercas a Dios, cuanto más tiempo pasas con Dios, más estudias la Sagrada Escritura, comienzas a pensar con la mente de Dios. Tu mente se sincroniza con la mente de Cristo. Y así es como ocurre la transformación donde tu mente está en sintonía con la mente de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Mira Romanos 12, 1 a 2. Dice así, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ves esta conexión entre ser transformado por la renovación de tu mente y discernir la voluntad de Dios? ¿Cuál es la conexión aquí? La conexión es cuando tu mente está conectada con la mente de Dios, de Cristo, ahí es donde ocurre la transformación. Ahí es cuando comienzas a entender cuál es la voluntad de Dios. Mucha gente pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta temporada en mi vida? Te diré de qué se trata. La voluntad de Dios es para esta temporada en tu vida es que comiences a pensar con la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y lo conseguimos por el poder del Espíritu en las Sagradas Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras. Jesús abandonó voluntariamente la posición más alta del universo. Esa es la encarnación. Voluntario dejó la posición más alta en el universo y desde las alturas más altas baja a las profundidades más bajas para rescatarnos del juicio de Dios. A nosotros, personas que de ninguna manera merecían ser rescatadas. Cuando meditamos en la encarnación de que Jesús dejó el esplendor, la pureza del cielo, Él viene a este mundo malvado y en realidad las Escrituras dicen que no solo toma nuestro pecado sobre sí mismo, sino que se convierte en pecado, en nuestro pecado. El que no conoció pecado se convierte en pecados que nosotros podemos asimismo a través de eso llegar a ser justicia de Dios. Ningún sacrificio personal que hagamos puede igualar lo que el glorioso Salvador hizo por nosotros. Él existía en forma de Dios, dice el versículo 6, y la preexistencia de Cristo es que Él era Dios. Él es Dios antes de nacer de la Virgen María. Jesucristo no es un ser creado. Es la segunda persona del Dios Trino. Juan 1, versículos 1 al 13 dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego Juan 1.14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego Jesús, en Juan 8 dice de que antes de que Abraham naciera, yo soy. No fui, no seré,
dice soy. Jesús es Dios. Antes de venir a la tierra, vivía en una gloria indescriptible, una con el Padre, siendo uno con el Padre, la bendición del ser divino. Y estaba dispuesto a dejar todo eso para venir a la tierra. Se humilló a sí mismo. No sé cómo describir lo difícil que es esto. Si eres padre, entiendes esto, especialmente si tuviste una carrera antes de tener hijos, has tenido éxito profesional. Entonces, te conviertes en padre, pasas horas al día hablando con un niño de 2 años y empiezas a pensar como un niño de 2 años. Hay que tener una humildad para que te conectes con esta persona que es tan pequeña, que no conoce mucho, pero tan brillante al mismo tiempo. Hay algo así. Cuando has probado esta altura, es muy difícil de bajar. La semana pasada mi hermano se casó. En realidad, estaré predicando este jueves. Entonces se va a casar este viernes. Pero si estás viendo el domingo, él se casó en el viernes. Un poco lioso. Con suerte, si Dios quiere, esto va a funcionar. Pero fuimos a New Hampshire para celebrar su despedida de soltero con algunos amigos. Alquilamos un Ford Expedition nuevo. Esa cosa es masiva. Condujimos súper cómodos, de lujo. Llegué a casa, me subí luego a mi Toyota Highlander y pude ver lo que Jesús... No, de broma. Ni siquiera se puede comparar, pero es algo así. Pero hay una increíble humildad que sucede con Cristo. Y aquí en los versículos 6 al 11, Pablo nos da lo que se llama el Carmen Christi. Ese es un himno, es una canción. La iglesia primitiva cantó esto para recordarse diariamente por lo que pasó Cristo. El versículo 6 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús no trató su igualdad con Dios como un tesoro para ser aferrado con avidez. Renunciando a nosotros. No, renunció por nosotros las glorias de los cielos. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se vació de sí mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se vació? Bueno, Dios no puede dejar de ser Dios. Jesús no renunció a sus atributos divinos. Sin embargo, voluntariamente limitó su uso independiente de ciertos atributos, de ciertas prerrogativas. Su gloria preencarnada fue velada, como dicen las Escrituras, excepto por un breve tiempo. Obtenemos esto en el monte de la transfiguración, donde toma a 3 de sus discípulos y sube al monte y ellos ven su gloria. Fueron golpeados por su gloria. O tal vez esta gloria se reveló solo por un poco cuando los soldados acudieron a la guardia de Getsemaní para arrestarlo. Pero caen hacia atrás después de un destello de su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo se vació él mismo? ¿Cómo se hizo nada? ¿Al convertirse en rey, al venir como un glorioso gobernante terrenal? No. Él toma la forma de un sirviente. La palabra griega aquí es doulas, esclavo. No dejó de ser Dios en ningún sentido, pero agregó a su naturaleza divina, la naturaleza humana, como la nuestra. No está mezclado. No están mezcladas. Era sin pecado, pero estaba sujeto a las consecuencias o resultados de la caída. Jesús se cansó, envejeció y murió. Hubo un tiempo en el que Dios, el Hijo, no era un hombre, pero nunca hubo un momento en el que Dios, el Hijo, no existiese, no fuese. Se convirtió en un hombre tomando forma de carne. No dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y por su unión de naturalezas en su persona permanece eso para siempre. En el cielo, Él es el Dios hombre con 2 naturalezas unidas inseparablemente, completamente Dios y completamente hombre. Filipenses 2:8 continúa diciendo aquí, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó una forma humana, se veía normal, era un chico de aspecto normal. Sin embargo, también fue glorioso. Él era Dios y se humilló a sí mismo. Un catecismo dice que Él es una deidad intacta
y a la vez una humanidad perfecta unida sin confusión en una sola persona para siempre. Negar que era completamente Dios o negar que era completamente hombre, completamente humano, es desviarse a una herejía. No solo se hizo humano, no solo se convirtió en un sirviente o esclavo, sino que se sometió a la muerte, y no a cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa, humillante y vergonzosa que se puede imaginar. Jesús pudo haber bajado a la tierra como rey. Podría haber bajado a la tierra en un momento diferente. Pudo haber bajado a la tierra y forzado a la gente a servirlo, pero él no lo hizo. Él baja, sirve, vive una vida perfecta y luego va a una crucifixión cruzada. Fue una muerte que de todo menos noble. Fue horrible, ignorable. Fue la muerte de un criminal común. Para los judíos o los teólogos hebreos, morir en una cruz era la muerte más baja en la que podrías morir, porque Deuteronomio dice que el que cuelga de una cruz, el que cuelga de un árbol, una cruz, de un madero, es maldito por Dios. Para los gentiles, la muerte por crucifixión era la muerte más baja y despreciable que se pudiese imaginar. El poeta romano Cicerón dice: «Lejos sea el nombre de una cruz, no solo el cuerpo, sino también de los pensamientos, de los ojos, los oídos de los ciudadanos romanos». Era la indignidad suprema más allá del desprecio. El dolor físico insoportable solo se magnificaba por la degradación, por la humillación, por la muerte del ego, por la humildad. Entonces Jesús va a la altura de las alturas y baja a las profundidades más profundas. Y por cierto, no hasta que pueda darte todas las palabras que se me ocurran para describirte lo bajo que fue, pero no hasta que podamos llegar al cielo, vamos a ver, cuando veamos a Cristo en toda su gloria, en ese trono, es entonces cuando comenzaremos a comprender cuán vasto fue el abismo de Él al descender desde lo más alto de lo alto hasta lo profundo, hasta lo más bajo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo hizo esto? Por su vasto amor por nosotros. Y eso justo ahí, eso es. Si eso no derrite tu corazón, si eso no derrite tu corazón, nada lo va a hacer. Y cuando tu corazón se derrite por el Evangelio es cuando puedes volver a los versículos 3 y 4. Es entonces cuando puedes comenzar a pensar en los demás como más importantes que tú, porque Cristo hizo eso por ti. El orgullo dice que será mi voluntad. La humildad trata de, precisamente es Cristo en el jardín de Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es por eso que la humildad es el corazón del cristianismo. Chris Austin dice: la humildad es el fundamento del cristiano. San Agustín dice: los preceptos del cristianismo son primero, segundo y tercero, y por siempre la humildad. Y C.S. Lewis dice que esto es el mero cristianismo. El orgullo ha sido la principal causa de miseria en todas las naciones, dice Lewis, y todas las familias desde el comienzo del mundo. El orgullo siempre significa enemistad. Es enemistad, no solo enemistad entre el hombre y el hombre, sino enemistad con Dios. En Dios te enfrentas a algo que es en todos los aspectos intensamente superior a ti mismo. A menos que conozca a Dios como tal, y por lo tanto se sepa a sí mismo como nada en comparación, no conoce a Dios en absoluta. Mientras estés orgulloso, no puedes conocer a Dios. El hombre orgulloso siempre desprecia las cosas y las personas. Y, por supuesto, mientras miras hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. Cristo baja para hacernos mirar hacia arriba, lejos de mirar excesivamente a nosotros mismos y luego mirar a Cristo. Prácticamente, ¿cómo puedo llegar a un lugar donde atesore el amor de Cristo más que nunca? Te diré cómo. Intenta amar a las personas no amables. Intenta amar a las personas que son difíciles de amar.
¿Cómo puedes amar a un puercoespín? En los comentarios, escribidlo en el comentario si queréis. Una alita de pollo si lo respondéis bien. Pero ¿cómo amas a un puercoespín? Con mucho cuidado. Hay muchas personas a las que amarás con cuidado. Y cuando tratas de amar a las personas que no te quieren, comienzas a darte cuenta de lo difícil que es eso. Comienzas a darte cuenta de cuánto esfuerzo se necesita, cuánto tienes que sacrificar de tu propia comodidad, sacrificar tu propio tiempo, sacrificar tus propios deseos. Entonces comienzas a entender, oh, eso es lo que Cristo hizo por mí. Él me amaba, no porque yo fuera digno de amor, sino porque Él me ama. Y cuando amamos a las personas con una acción primero, las personas no por las que sentimos amor, les diré esto, que los sentimientos, el afecto, siempre siguen a las acciones. El afecto siempre sigue a la acción. En cualquier relación, cuando ves que te has sacrificado por esa persona, tu corazón comienza a calentarse, se enternece. Al actuar con amor, los sentimientos siguen ahí. Los sentimientos siguen a la acción. En Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El Cristo crucificado, resucitado y ascendió, y está en un lugar de supremacía en el trono de la diestra de Dios, el Padre hoy. Él es exaltado, muy exaltado. Esa es la única vez en toda la Escritura en la que se usa esta palabra. Eres muy altamente exaltado. Él va desde la altura de las alturas hasta las profundidades y luego otra vez hasta lo más alto. Jesús no se exaltó a sí mismo, fue exaltado por Dios el Padre. Esto me encanta. Lo señalé varias veces. Hay una humildad en la Trinidad de Dios. El ser más glorioso, Dios el Padre podría decir, adoradme, alabadme. En cambio, Él dice, adoren a Cristo. El Espíritu Santo dice, adora a Cristo, adora al Padre. El Padre y Cristo dicen, adora al Espíritu Santo. Y ellos desvían la gloria, desvían la exaltación. ¡Qué Dios tan increíble es! Hechos 5:30-31 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Bueno, ¿y cómo llama Dios el Padre a Cristo? ¿Jesús? ¿Cristo? No solo Jesús, no solo Cristo. Mira lo que dice versículos 10 y 11. Para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, este es el equivalente en el Antiguo Testamento para Yahvé, el nombre de Dios, un nombre tan sagrado que los creyentes hebreos cuando leían la Torá, cuando leían la Sagrada Escritura, las Escrituras hebreas, y invocaban al nombre de Yahvé, ellos no dirían Yahvé, dirían Adonai, porque era muy sagrado. Y ese nombre sagrado se le da a Jesucristo. Él es el Señor, el que se hizo esclavo, básicamente se puso a servir. Eso nos lleva a un punto en el que nos damos cuenta de cuán llenos de nosotros mismos estamos. Si el Dios del universo puede vaciarse por gracia a través de la fe, podemos vaciarnos de nuestro ego, nuestro orgullo y nuestro egoísmo, para obtener el significado completo de lo que las Escrituras dicen aquí, que Jesús es el Señor. Debes de volver a Isaías 45. Este es el texto de Pablo, que Pablo está citando, donde Dios dice en Isaías 45, versículos 22 al 23, dice, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. ¿A quién entonces? A Dios, a Yahvé. Pablo dice, Dios el Padre le da a Jesús el nombre del Señor, un nombre que está por encima de cada nombre, y cada rodilla se doblará ante Yahvé, ante Jesús, nuestro Señor. Pedro dice esto en Hechos 2,
Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo dice que Jesús tiene un nombre sobre nombre, sobre todo nombre. Jesús está actualmente, ahora mismo, sentado a la diestra de Dios Padre, y podemos tener comunión con este mismo Jesús a través del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, como aprendimos en el capítulo 1. Y él dice, tan seguro como Cristo ha resucitado, hecho histórico y verificado, tan seguro como Dios, como por Dios completamente, hombre, y es Dios sentado en el cielo, tan seguro como eso, tan seguro como el día, tan seguro como el día sigue a la noche, toda rodilla se doblará ante Jesucristo, ya sea voluntariamente con humildad en esta vida o forzosamente con humildad forzada en la próxima. Él dice, toda criatura se someterá a Cristo en el cielo. Esos son todos los ángeles que se inclinan dispuestos ante Cristo. En la tierra, todos los cristianos se inclinarán voluntariamente ante Jesús. Y todos los demás, dice, bajo la tierra, que Satanás y sus poderosas fuerzas demoníacas y aquellos en el infierno que tendrán que reconocer el señorío de Jesucristo. Jesús se destronó a sí mismo para servirnos, para perdonarnos, para entronizarnos, para subirnos al trono de Dios. Él hace lo contrario de lo que hizo Satanás. El orgullo hace lo que Satanás hizo, como se describe en Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. El orgullo hace lo que hizo Satanás. El orgullo es la mentalidad anti-Dios más completa. Y la humildad que Jesús hizo, como se describe en Filipenses aquí. Jesús descendió, Jesús se humilló, Jesús se vació y murió por nosotros. Y cuando ves esto, cuando ves lo que hizo Cristo, cuando vives tu vida al pie de la cruz, no puedes sino crecer en humildad. Meditas en la cruz. Cuando miras a la cruz y ves que Dios, hombre, ha sido crucificado por ti, la sangre derramada en esa angustia para perdonarnos, al estar separados del Padre y del Espíritu Santo, enajenada por primera vez en toda su existencia, donde él grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí una de referencia al Padre y una referencia al Espíritu Santo. Dios mío, todo esto lo hizo por nosotros. Cuando vives tu vida al pie de la cruz, no puedes sino crecer en humildad. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él trata de volver nuestra vista a Cristo. ¿Has doblado tu rodilla ante Cristo? Te llamo para que puedas hacer eso hoy. Te suplico, inclina no solo tu corazón ante Cristo, sino tus rodillas incluso ante Cristo en arrepentimiento. Confía en Cristo. En este momento, ahora mismo, todos tus pecados son perdonados. Si vienes a Él, eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia al hacer eso. Dicho eso, por favor, ora conmigo. Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra. ¡Wow! ¡Qué texto tan rico e increíble es este! Señor, es un texto que es más fácil de entender que vivir. En realidad es imposible vivir, pero Señor, oro por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo que nos hagas una iglesia que encarne este texto como el cuerpo de Cristo en cuyo nombre oramos. Amén.